Me llamo Carlota Martín, una madre soltera de 37 años que vive en Málaga, en la costa sur de España. El día de Navidad conducía hacia casa por la autovía del Mediterráneo cuando vi a una pareja de ancianos tirados en el arcén con una rueda pinchada en medio de una lluvia torrencial y vientos fuertes. Sin pensarlo dos veces me orillé y paré para ayudarles. Mi hijo Pablo estaba en el asiento trasero y le dije que se quedara dentro con la calefacción puesta, pero mientras yo luchaba con las tuercas bajo el aguacero, él saltó repentinamente del coche y corrió hacia nosotros sosteniendo un dibujo con ceras que había hecho esa mañana, un árbol de Navidad con las palabras «Feliz Navidad» de parte de Pablo y mamá. La pareja me dio las gracias una y otra vez intentando ponerme dinero en la mano para gasolina o cualquier cosa, pero me negué, solo les di mi nombre de pila, Carlota, y me marché pensando que era simplemente una pequeña buena acción en un día festivo. 10 días después mis padres me llamaron en pánico total gritándome que encendiera la televisión ahora mismo, y fue entonces cuando mi vida entera dio un vuelco. Si eres nuevo aquí, dale al botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte estas historias de la vida real que te mantendrán enganchado hasta el final. Aquel día de Navidad la lluvia caía como una cortina gris mezclada con fuertes ráfagas de viento en la A7, recuerdo el momento vívidamente. Su clásico sedán Mercedes estaba inclinado en el arcén con las luces de emergencia parpadeando débilmente mientras los coches pasaban a toda velocidad convirtiendo el paisaje en un borrón. El viento aullaba a mi alrededor cuando salí cerrando la puerta de golpe y corriendo con mi kit de emergencia. El aire estaba húmedo y calaba los huesos con ese frío costero que muerde más profundo que el frío seco. Mi chaqueta absorbió el agua casi al instante pesando sobre mis hombros y mientras me arrodillaba junto a la rueda pinchada el asfalto mojado empapó mis vaqueros enviando un escalofrío por mis piernas. Levantar el coche con el gato requirió esfuerzo en esas condiciones, el mecanismo resbalaba en mi agarre, luego vino la verdadera lucha, las tuercas corroídas por el salitre del mar y el tiempo se negaban a ceder al principio. Apoyé el pie contra el neumático para hacer palanca tirando con fuerza de la llave de cruz hasta que me dolieron los brazos, cada giro era una batalla, mis manos se entumecían por el metal frío y la lluvia constante. Mis dedos perdían sensibilidad mientras soltaba una tuerca tras otra. El agua corría por mi cara mezclándose con el sudor a pesar del frío y el viento seguía empujándome y desequilibrándome, pareció una eternidad. Casi media hora de pura determinación, solo para sacar el neumático dañado y montar la rueda de repuesto de forma segura. La pareja de ancianos merodeaba cerca haciendo todo lo posible por sostenerme un paraguas aunque las ráfagas lo volteaban inútilmente más de una vez, sus abrigos finos estaban empapados y se veían tan vulnerables allí en el borde de la carretera. Cuando el coche finalmente se asentó sobre las 4 ruedas, el hombre extendió una mano temblorosa y se presentó como Fernando Quiroga, diciendo que su esposa era Elena Quiroga. Sus voces llevaban una mezcla de agotamiento y profundo alivio temblando ligeramente mientras repetían lo agradecidos que estaban de que alguien hubiera parado de verdad. Hicimos una pausa allí un momento recuperando el aliento en medio del viento aullante. Compartieron que habían salido de Madrid esa mañana para visitar a unos viejos amigos en la costa para Navidad esperando un viaje tranquilo hasta que el reventón repentino los dejó tirados. Les dije que yo misma corría a casa para pasar la noche con Pablo imaginando nuestro pequeño árbol y la cena sencilla que nos esperaba, la charla fluyó naturalmente. Una pequeña isla de calidez en la tormenta tocando planes navideños y lo impredecible que podía volverse el tiempo en este tramo de carretera. Pablo se había quedado en el coche al principio como insistí por su seguridad pero podía verle mirando atentamente a través de la ventana empañada, saludó con entusiasmo cuando Elena lo vio con su manita presionada contra el cristal. Entonces sin previo aviso, se desabrochó el cinturón y salió disparado hacia la lluvia agarrando un papel doblado en el que había estado trabajando antes, chapoteó directamente hacia Elena y se lo tendió con orgullo. Un vibrante dibujo con ceras de un árbol de Navidad decorado con adornos y una familia de muñecos de palitos debajo y su cuidadosa caligrafía en la parte inferior que decía Feliz Navidad de parte de Pablo y mamá. Elena lo aceptó con tanto cuidado desplegando los bordes húmedos suavemente a pesar de sus guantes mojados, estudió los colores y las formas durante un largo momento y luego lo presionó contra su corazón. Su expresión se suavizó de una manera que decía mucho sin palabras. Fernando se inclinó para admirarlo también riendo cálidamente mientras revolvía el pelo empapado de Pablo y elogiaba lo considerado y artístico que era el regalo. El gesto pareció conmoverlos profundamente convirtiendo un momento difícil en algo inesperadamente tierno.
Se volvieron hacia mí con renovada insistencia, Fernando sacando su cartera y ofreciendo efectivo para gasolina o cualquier otra cosa, sugiriendo que podrían enviar más tarde como un agradecimiento adecuado. Elena estuvo de acuerdo de todo corazón con voz sincera, diciendo que una amabilidad como la nuestra merecía reconocimiento en un mundo donde la gente ya casi no para. Pero me negué firmemente, cada vez cerrando suavemente la cartera y asegurándoles que no era necesario. Era Navidad después de todo, la época para ayudar sin expectativas, y verlos a salvo era recompensa suficiente. Intentaron persuadirme un par de veces más, pero me mantuve firme, explicando que pasar esa buena voluntad algún día significaría más de lo que el dinero jamás podría. Finalmente, con la lluvia cayendo constantemente, volví a mi coche y al incorporarme a la autovía miré por el espejo retrovisor una última vez. Estaban allí saludando agradecidos. La rueda de repuesto aguantaba fuerte y Fernando parecía estar memorizando mi matrícula mientras la distancia crecía y la tormenta nos ocultaba de la vista. Conduje a casa esa tarde convencida de que no había sido más que una pequeña buena acción en un día festivo y que la vida seguiría como siempre. Mi mundo cotidiano giraba en torno a mi trabajo como administrativa en un hospital local donde manejaba de todo, desde ingresar datos de pacientes en sistemas complejos hasta resolver conflictos de horarios para médicos ocupados y coordinar con aseguradoras privadas reclamaciones que podían llevar horas. Las exigencias a menudo se extendían más allá del horario regular, con llamadas urgentes o fallos del sistema que me obligaban a hacer horas extra, dejándome llegar a casa más tarde de lo planeado. Físicamente agotada de estar en el mostrador y mentalmente nublada por concentrarme en detalles que podían afectar la atención de alguien. Todo este esfuerzo se traducía en un salario que rondaba los 24.000 euros al año, una cantidad que proporcionaba estabilidad en la superficie pero luchaba por mantener el ritmo con los crecientes gastos de la zona, desde las facturas de luz que subían hasta los precios en los supermercados que hacían de cada compra un cálculo matemático. La disolución de mi matrimonio con mi exmarido Borja Portillo había ocurrido 5 años antes, un desenlace gradual provocado por sus repetidos patrones de falta de fiabilidad que erosionaron nuestra base. Me aseguraba que se encargaría de recoger al niño o contribuiría a los ahorros para las actividades de Pablo, solo para cumplir de manera inconsistente con explicaciones que parecían más excusas que responsabilidad, colocando finalmente toda la carga del apoyo emocional y práctico de mi lado. Borja había decidido mudarse a Granada desde la separación, a unas 2 horas en coche hacia el interior por carreteras que podían volverse traicioneras con mal tiempo, creando un amortiguador que minimizaba los encuentros espontáneos pero complicaba la logística para las visitas de Pablo y provocaba intercambios tensos cada vez que surgían temas de finanzas o horarios. Navegar la maternidad de Pablo sola a sus 9 años entrelazaba momentos de profunda ternura con continuas aprensiones silenciosas que daban forma a mis interacciones con él, desde la calidez que me llenaba cuando me enseñaba sus últimos dibujos, volcando su corazón en escenas de exploradores aventureros o playas pacíficas que reflejaban su espíritu gentil y daban a nuestro hogar un sentido de maravilla, hasta el dolor que surgía cuando preguntaba casualmente sobre la ausencia de su padre, obligándome a responder con palabras positivas y medidas para nutrir su seguridad sin cargarlo con las complejidades de las decepciones adultas que yo aún cargaba. Las presiones económicas formaban una corriente constante de preocupación que influía incluso en pequeñas decisiones, visible en la vulnerabilidad de nuestro modesto piso alquilado a las goteras del techo durante las lluvias impredecibles de la región, lo que significaba que aprendí a anticipar tormentas moviendo objetos de valor y colocando toallas con antelación, a menudo pasando fines de semana al teléfono con mantenimiento o buscando soluciones caseras en Internet. La deuda de la tarjeta de crédito crecía por costes esenciales pero no planificados, como el ajuste de las gafas de Pablo o arreglos urgentes de fontanería, y a pesar de mis rutinas comprometidas de revisar extractos bancarios, elegir marcas blancas semanalmente y rechazar invitaciones a salidas sociales que implicaran gastar la visión de un colchón de ahorros robusto para la universidad o dificultades inesperadas, permanecía persistentemente esquiva frente a la persistente inflación y el alto coste de vida en España. Ante estas realidades diarias, mis lazos familiares servían como un pilar indispensable de aliento y asistencia práctica que impedía que el aislamiento se apoderara de mí, con mi padre Rogelio y mi madre Pilar residiendo cerca e iniciando llamadas que traían no solo actualizaciones sobre su huerto o eventos locales, sino también una escucha empática cuando necesitaba desahogarme sobre un día difícil en el trabajo. Mi hermana Daniela tenía su hogar en Estepona, a solo 45 minutos en coche por carreteras costeras familiares, y su apoyo proactivo, ya fuera a través de entrega sorpresa de los libros favoritos de Pablo o estancias prolongadas para ayudar con las rutinas de acostarse,
Reafirmaba constantemente la conexión inquebrantable que hacía que el viaje de ser madre soltera se sintiera compartido en lugar de solitario. Pero todo cambió solo 10 días después. En una tranquila mañana a principios de enero, estaba en la cocina preparando el almuerzo de Pablo para el colegio, cortando manzanas y preparando su bocadillo favorito tal como le gustaba, cuando mi teléfono empezó a sonar ruidosamente en la encimera. La pantalla mostraba a mis padres y cuando contesté sus voces llegaron en un torrente de emoción y urgencia. Papá estaba prácticamente gritando diciéndome que pusiera el canal autonómico o nacional ahora mismo, mientras mamá intervenía de fondo diciendo que era sobre algo increíble. Agarré el mando con una mano todavía sosteniendo el teléfono contra mi oído y cambié al canal que mencionaron. El programa matinal estaba emitiéndose con los presentadores habituales charlando en el estudio brillante, pero se me cortó la respiración cuando vi quién estaba sentado en el sofá de invitados. Allí estaba Elena Quiroga, la famosa actriz española de las películas de los 80 que había visto crecer, la que ni siquiera había reconocido bajo la lluvia ese día, y su marido Fernando Quiroga a su lado, ambos vestidos elegantemente y pareciendo compuestos pero emocionados. El presentador los presentó como iconos retirados de la industria del cine, señalando cómo se habían alejado de los focos hace años pero aparecían hoy por una razón especial. Fernando se inclinó hacia adelante primero con voz firme pero llena de gratitud, explicando cómo se habían quedado tirados en la autovía durante la Navidad con un tiempo terrible y cientos de coches pasando sin parar dejándolos sintiéndose invisibles e indefensos al lado de la carretera. Elena tomó el relevo entonces con los ojos brillantes mientras describía el momento en que una mujer joven con su hijo pequeño paró y pasó tiempo bajo la lluvia torrencial para cambiar su rueda rechazando cualquier pago y simplemente deseándoles unas felices fiestas. Antes de irse, enfatizó cómo ese único acto de bondad de una desconocida les había recordado la bondad que todavía existe ahí fuera, especialmente después de los años difíciles que habían soportado tras la pérdida de su único hijo en un trágico accidente de coche hace mucho tiempo. La cámara hizo un primer plano cuando Elena levantó el dibujo con ceras de Pablo, el que él había salido corriendo a darle ese día. El presentador hizo zoom en el colorido árbol y la letra del niño y Elena trazó las letras con su dedo con la voz rompiéndose ligeramente mientras leía «Feliz Navidad de Pablo y mamá» en voz alta. El público del estudio dejó escapar un suspiro colectivo e incluso el presentador parecía conmovido preguntando cómo planeaban agradecer a esta mujer misteriosa y a su hijo. Fernando anunció entonces la recompensa, 25.000 euros, sin condiciones, solo pura gratitud por restaurar su fe en la humanidad durante un momento en que más lo necesitaban. Elena añadió que el dibujo se había convertido en un recordatorio atesorado en su hogar, un símbolo de esperanza de un niño que entendía la bondad instintivamente. Me quedé congelada en mi cocina, con el cuchillo todavía en la mano de cortar fruta y el corazón palpitando mientras los recuerdos de esa tarde lluviosa inundaban mi mente, el frío, la lucha con la rueda, el dulce gesto de Pablo y mi firme negativa a cualquier recompensa porque se sentía correcto en el momento. Escucharlos hablar de ello en televisión compartiendo cómo les había tocado tan profundamente después de su tragedia personal agitó una mezcla de shock y calidez en mí que no podía procesar del todo. Los presentadores animaron a cualquiera que conociera a la buena samaritana a presentarse mostrando una imagen borrosa de mi coche captada por cámaras de tráfico o algo similar y prometiendo privacidad si era necesario. Mis padres seguían al teléfono preguntando si esa era realmente yo, sus voces eran una mezcla de orgullo e incredulidad, logré susurrar que sí, apenas capaz de creerlo yo misma mientras el segmento continuaba con espectadores llamando ya. Toda la experiencia me dejó tambaleándome preguntándome qué pasaría después y cómo este foco inesperado podría afectar la vida tranquila que Pablo y yo habíamos construido. Me quedé congelada frente al televisor todavía intentando procesar lo que acababa de ver cuando un golpe firme resonó en la puerta. Al abrir con cautela encontré a dos hombres de seguridad profesional en trajes oscuros de pie allí, con postura recta y expresiones tranquilas pero autoritarias. Se presentaron educadamente como parte del equipo de seguridad privada de Fernando Quiroga explicando que los Quiroga habían logrado identificarme a través de detalles de la emisión, y estaban ansiosos por reunirse en persona para expresar su agradecimiento adecuadamente. La oferta me pilló desprevenida, una mezcla de emoción y nerviosismo me invadió al considerar lo que esto podría significar para Pablo y para mí, tras una rápida llamada al trabajo para pedir el día libre y preparar una pequeña bolsa por si acaso. Subimos a su elegante SUV negro para el viaje hacia la costa de lujo. El viaje por la A7 duró casi 2 horas con las vistas costeras familiares pasando en un borrón mientras Pablo parloteaba emocionado desde el asiento trasero tratando todo el asunto como una aventura espontánea.
Acribillaba a los conductores con preguntas sobre sus trabajos y si los Quiroga tenían piscina o mascotas. Su energía ayudaba a aligerar la sensación surrealista que se había asentado sobre mí desde el programa de televisión. Llegar a las puertas de una extensa mansión en una urbanización exclusiva como La Zagaleta se sintió como entrar en otro mundo, con césped cuidado extendiéndose y la casa misma exudando elegancia tranquila detrás de altos muros. Elena estaba esperando en la puerta principal, su sonrisa inmediata y genuina mientras se arrodillaba al nivel de Pablo y lo abrazaba cálidamente diciéndole lo feliz que estaba de conocer finalmente al valiente niño del dibujo. Fernando estaba a su lado estrechando mi mano con un agarre firme y repitiendo su agradecimiento por parar ese día, añadiendo suavemente que significaba más de lo que podía saber porque les recordaba que a la gente todavía le importaba lo suficiente como para ver a los necesitados. El interior de la casa se sentía vivido a pesar de su grandeza, con fotos familiares en las paredes e iluminación suave que la hacía acogedora en lugar de intimidante. Elena tomó la mano de Pablo y lo llevó directamente a la chimenea del salón señalando con orgullo su dibujo con ceras ahora bellamente enmarcado en plata pulida y exhibido prominentemente en la repisa como si perteneciera a una galería. Los ojos de Pablo se abrieron con puro deleite y soltó una exclamación emocionada saltando un poco mientras preguntaba si podía tocar el marco. Su reacción provocó sonrisas en todos y alivió cualquier incomodidad restante. Mientras nos sentábamos con café y zumo para Pablo, la conversación se volvió más personal y se abrieron sobre la profunda pérdida que había moldeado sus últimos años, la muerte repentina de su único hijo en un accidente de coche hace más de una década. Una tragedia que había drenado la alegría de la vida pública y les impulsó a alejarse de las exigencias del cine para llorar en privado y reconstruirse de maneras más tranquilas. Escuchar el dolor silencioso en sus voces mientras hablaban de hitos perdidos y fiestas vacías hizo que mis propias luchas parecieran más pequeñas mientras profundizaba mi comprensión de por qué la bondad de un extraño en una carretera lluviosa había resonado tan fuertemente con ellos. Finalmente Fernando recuperó un sobre de una mesa auxiliar y lo deslizó hacia mí revelando un cheque bancario por 25.000 euros como la recompensa que habían prometido públicamente. Mi primer instinto fue empujarlo de vuelta insistiendo de nuevo en que había actuado sin ninguna expectativa de pago y que aceptarlo de alguna manera disminuiría la simple humanidad del momento, pero persistieron con gentil comprensión. Elena explicó que negarse les robaría la oportunidad de reconocer adecuadamente cómo mi parada ese día había reavivado una chispa de esperanza cuando más la necesitaban, no como caridad, sino como una expresión sincera de gratitud de una familia a otra. La sinceridad en sus ojos combinada con pensamientos de cómo el dinero podría aliviar algunas de nuestras presiones continuas como el techo con goteras o las necesidades futuras de Pablo trajo lágrimas a los míos mientras finalmente asentía y aceptaba, sintiendo una profunda mezcla de humildad y alivio silencioso. Al principio todo se sentía maravilloso, me elogiaban en todas partes y la vida se volvió un poco más fácil de respirar. La atención comenzó a llegar casi de inmediato donde personas que apenas conocía se me acercaban en la cafetería o durante el entrenamiento de fútbol de Pablo para decir lo conmovidas que estaban por la historia compartiendo que restauraba su creencia en la bondad cotidiana durante un tiempo en que el mundo a menudo se sentía demasiado apresurado y ensimismado. Amigos de años pasados contactaron a través de mensajes y llamadas ofreciendo felicitaciones y contando cómo la noticia se había extendido por sus círculos haciéndome sentir vista de una manera que no había sentido en mucho tiempo como madre soltera solo, tratando de salir adelante. Incluso en el colegio de Pablo la respuesta fue conmovedora. Su profesora me llevó aparte una tarde para mencionar cómo la clase había discutido actos de compasión usando mi experiencia como un ejemplo que inspiró a los niños a pensar en ayudar a otros. El director envió una nota a casa elogiando qué modelo positivo era yo para la comunidad y Pablo llegó a casa radiante diciéndome que sus compañeros le chocaban los 5 por tener una mamá tan guay. Esas pequeñas afirmaciones trajeron un brillo a mi rutina que había faltado durante años aliviando el borde constante de preocupación mientras pagaba una gran parte de la deuda e invitaba a Pablo a un nuevo videojuego que había estado mirando. Momentos que se sentían como breves descansos de la rutina habitual de facturas y horarios. Pero la alegría resultó efímera cuando Borja llamó de la nada una noche, su tono cortante mientras decía que había leído sobre ello en un sitio de noticias local y quería hablar de detalles. Rápidamente fue al grano insistiendo en la mitad del dinero porque Pablo había contribuido con el dibujo que ayudó a identificarnos, enmarcándolo como propiedad compartida de nuestros días de matrimonio o gananciales que debería ir hacia las necesidades del niño en lugar de solo mi gasto. Escucharlo exponerlo tan fríamente reabrió viejas heridas recordándome los patrones que habían llevado a nuestra separación donde sus deseos a menudo eclipsaban las responsabilidades familiares. La conversación me dejó temblando.
Una mezcla de ira e incredulidad de que algo destinado a ser positivo pudiera ser retorcido de esta manera. No mucho después llegó un sobre grueso con una carta de su abogado, Álvaro Fuentes, notificándome formalmente de una demanda para reclamar una parte de la recompensa citando precedentes legales sobre contribuciones durante periodos de custodia y activos matrimoniales que podrían aplicarse incluso después del divorcio. El lenguaje frío de los documentos sobre descubrimiento y posibles fechas de juicio me revolvió el estómago levantando temores de crecientes honorarios legales que podrían acabar con lo que el dinero había proporcionado. El cambio en el sentimiento público llegó rápidamente y dolió profundamente a medida que artículos en línea y hilos de redes sociales comenzaron a presentar el lado de Borja retratándolo como un padre devoto preocupado por el futuro de su hijo mientras insinuaban que yo podría no manejar la ganancia responsablemente. Los comentarios se acumulaban cuestionando mis prioridades o sugiriendo que el fondo debería dividirse por justicia convirtiendo la ola inicial de apoyo en un aluvión de juicios que me hicieron dudar de haber compartido la historia. El escrutinio constante invadió mis pensamientos haciendo el sueño esquivo mientras yacía despierta repitiendo escenarios de batallas judiciales o cómo explicar la negatividad a Pablo si llegaba a él. Los días se desdibujaron con ansiedad, las tareas simples sintiéndose más pesadas bajo el peso de la incertidumbre sobre las finanzas y la privacidad. Cuando la presión se volvió demasiado, Daniela condujo desde Estepona para quedarse unas semanas llegando con su habitual energía tranquila que inmediatamente estabilizó la casa. Se hizo cargo de llevar al niño al colegio y las comidas dándome espacio para respirar, y en las noches tranquilas después de que Pablo dormía se sentaba conmigo en el sofá escuchando pacientemente mientras yo desahogaba la frustración y el miedo acumulados dentro hasta que las palabras se agotaban y las lágrimas tomaban el control. Los días de la demanda se arrastraron como una pesadilla hasta aproximadamente una semana después, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido de una zona exclusiva. Contesté con vacilación y la voz de Elena llegó afilada por la ira mientras preguntaba si estaba bien después de enterarse de las acciones de Borja. No perdió tiempo en cortesías diciendo lo furiosa que estaba de que alguien intentara explotar la bondad de esta manera especialmente después de todo lo que habíamos pasado como familias. Sus palabras llevaban una intensidad tranquila cuando añadió que habían perdido un hijo y no podían quedarse de brazos cruzados mientras la bondad era castigada de nuevo. Antes de que pudiera responder explicó que ella y Fernando ya habían tomado medidas para protegerme, usando sus conexiones de larga data y un equipo de abogados de confianza que sabían cómo moverse rápido. Hicieron algunas llamadas esa tarde. A la mañana siguiente Álvaro Fuentes había retirado la demanda por completo presentando los papeles sin ninguna explicación ni más exigencias terminando efectivamente la amenaza antes de que pudiera ganar impulso. El alivio me golpeó como una ola levantando el nudo constante de preocupación que se había instalado en mi pecho desde que llegó la carta. Por primera vez en semanas dormí toda la noche sin despertarme ansiosa por lo que el siguiente paso legal podría traer. Unos días después llegó otra llamada de Elena, esta vez con un tono más tranquilo mientras compartía que ella y Fernando querían hacer algo más duradero para Pablo. Habían establecido un fideicomiso educativo separado a su nombre financiado con 100.000 euros dedicado enteramente a sus futuros costes universitarios y no conectado a la recompensa original. Enfatizó que esta era su manera de asegurar que el potencial del niño nunca se viera limitado por barreras financieras, una promesa que se sentían obligados a mantener después de ver cuánto significaba Pablo para mí. El gesto me abrumó trayendo lágrimas mientras intentaba agradecerle, pero ella lo apartó diciendo que era lo menos que podían hacer por alguien que les había dado esperanza cuando más la necesitaban. No mucho después Fernando contactó con otra oportunidad. A través de su red había hablado con administradores de un hospital más grande sobre una vacante para un puesto de gestión en el departamento administrativo. Organizó una presentación y después de una rápida entrevista me ofrecieron el puesto con un salario de 45.000 euros al año más mejores beneficios que incluían cobertura de salud integral y contribuciones de jubilación que realmente crecerían con el tiempo. Aceptarlo se sintió como un punto de inflexión, una oportunidad de pasar del modo de supervivencia a algo más estable para Pablo y para mí. Con la nube legal levantada y el nuevo trabajo asegurado, Elena y Fernando comenzaron a invitarnos a su casa con más frecuencia, generalmente 1 o 2 veces al mes. El viaje por la autovía se volvió familiar y Pablo esperaba con ansias las visitas emocionado por jugar en su jardín o mostrarles sus últimos dibujos. Con el tiempo la relación se profundizó naturalmente. Elena compartía historias de sus días de actuación mientras tomábamos té en la terraza acristalada. Fernando jugaba a la pelota con Pablo en el césped y nos trataban como familia, siempre asegurándose de que nos sintiéramos bienvenidos sin ningún sentido de obligación.
Esas visitas trajeron una calidez que no había conocido en años, un recordatorio de que la bondad podía volver de maneras inesperadas y crear lazos que perduraban. Los años que siguieron pasaron más pacíficamente de lo que jamás había imaginado. Pablo y yo encontramos un nuevo ritmo en nuestra vida diaria mudándonos a una casa cómoda que ya no tenía goteras durante las tormentas y proporcionaba espacio para que él extendiera sus materiales de arte sin preocupaciones. Se destacó en la escuela ganando elogios de los profesores por su enfoque y creatividad, y su risa se convirtió en un sonido constante en nuestro hogar mientras hacía amigos cercanos y perseguía pasatiempos como el fútbol y clubes de dibujo. Preguntaba por su padre cada vez menos con el tiempo, encontrando satisfacción en la estabilidad que habíamos construido juntos, lo que me permitía respirar más tranquila sabiendo que crecía seguro y feliz. Elena y Fernando continuaron disfrutando de buena salud haciendo el corto viaje por la costa regularmente para unirse a nosotros en los cumpleaños de Pablo con regalos pensados y historias que lo cautivaban o para compartir comidas festivas donde las conversaciones fluían fácilmente sobre todo, desde libros hasta planes de viaje. También extendieron invitaciones para que pasáramos fines de semana en su propiedad junto a la playa donde Pablo podía explorar la arena y las olas mientras nos relajábamos con barbacoas y paseos nocturnos, su compañía sintiéndose como la de parientes cercanos que genuinamente se preocupaban por nuestro bienestar. El punto culminante llegó cuando fueron invitados a un importante programa de entrevistas nacional donde compartieron todo el viaje desde ese encuentro lluvioso de Navidad hasta el día presente frente a una audiencia en vivo. Sostuvieron el dibujo original con ceras de Pablo todavía bellamente enmarcado y describieron cómo se había convertido en un símbolo atesorado en su hogar de esperanza inesperada. Hablaron conmovedoramente sobre los años de duelo silencioso tras perder a su único hijo en un accidente de coche, explicando cómo mi decisión de parar y ayudar junto con el dulce gesto de Pablo habían reavivado su creencia en la conexión humana cuando más la necesitaban. Pablo, ahora con 12 años, vio la emisión conmigo en el sofá con la cara radiante de orgullo mientras vitoreaba al ver su obra de arte en la pantalla y escucharlos llamarme una inspiración. Durante la entrevista anunciaron una actualización del fondo educativo de Pablo aumentándolo a 250.000 euros para cubrir cualquier camino universitario que eligiera, asegurando que las preocupaciones financieras nunca se interpusieran en su camino. También ofrecieron financiación para que yo iniciara una pequeña iniciativa benéfica local apoyando a madres solteras con ayuda de emergencia y recursos comunitarios, algo con lo que había soñado pero nunca pensé posible. Borja enfrentó repercusiones significativas por sus elecciones ya que los altos honorarios legales drenaron sus recursos y llevaron a dificultades financieras continuas que eventualmente le costaron su trabajo estable en medio de la atención negativa de la cobertura local que lo retrataba como el exmarido codicioso tratando de beneficiarse de la bondad. El tribunal impuso limitaciones estrictas a sus derechos de visita debido al mal juicio demostrado y en el fallo final se me concedió la custodia exclusiva completamente. Intentó contactar una última vez a través de un mensaje al que nunca respondí, bloqueando el número permanentemente y permitiéndole desaparecer de nuestras vidas sin más participación o reconciliación. Ese único momento en Navidad hace todos esos años había desencadenado cambios que nunca podría haber predicho, no solo asegurando un futuro más brillante para Pablo y para mí, sino también curando heridas en otra familia, y forjando lazos duraderos que nos enriquecieron a todos. Me recordó que la verdadera bondad ofrecida libremente puede crear ondas mucho más allá de lo que vemos, mientras que las acciones impulsadas por la codicia a menudo conducen solo al arrepentimiento y al aislamiento. Gracias por escuchar hasta el final de esta historia. Realmente significa un mundo compartir estas experiencias reales contigo. ¿Y tú? ¿Alguna vez un pequeño acto de bondad ha cambiado tu vida o te ha hecho pensar 2 veces antes de parar a ayudar?